Muy bien, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la última sesión del año. Ya la próxima semana nos espera un nuevo año. Estoy seguro y definitivamente cargado de muchos éxitos para todos nosotros. Además está de mencionarlo. Y bien, todos estos vaivenes que ocurren en política espero que no afecten a las normas, sobre todo del derecho registral y notarial. Algunas sí pueden variar, pero definitivamente esperemos que no haya una variación significativa. Estábamos viendo la sesión del día de ayer, los principios registrales, como les dije, a una rapidez bastante elevada. Digamos, del modo express, como les mencionaba, esa palabrita que está de moda, lo hemos estado revisando porque no hay de otra. Esta rapidez no quiero confundirla con apuro. ¿Qué quiere decir? De que si ustedes tienen alguna pregunta, como lo bien lo han hecho algunos de ustedes el día de ayer, con toda confianza me lo dicen y reforzamos ese punto. Muy bien. Comentario aparte, yo les estaba hablando ayer sobre el octavo pleno casatorio. ¿Se acuerdan del octavo pleno casatorio? La disposición de bienes sociales. Hoy día en el Facebook, en la página Leyes, salió la noticia que ya estaba y era una broma el Día de los Inocentes. Aún no está publicada. Definitivamente caí en esa broma, vilmente, pero bien, son cosas que suceden. Todavía no tenemos publicado ese pleno, así de que eso, definitivamente el criterio está, pero mientras no esté publicado, como bien sabemos como estudiosos del derecho, no tiene efectos vinculantes. Bien, entonces, eso por si lo ven, les ahorro el trabajo de abrir la noticia, es una broma del Día de los Inocentes. El día de hoy pues vamos a continuar viendo los principios que nos faltan. En primer lugar vamos a ver el principio de impenetrabilidad, que es una consecuencia de los principios que ya hemos estado estudiando. El principio de impenetrabilidad significa que no puede acceder al registro un título incompatible con otro ya inscrito o pendiente de inscripción. ¿Qué quiere decir esto? Podemos nosotros decir de que si tenemos un título que nosotros deseamos que éste acceda al registro, lo solicitamos, presentamos el título, presentamos el acto, pero si es que existe inscrito un título sobre cuya virtud hace imposible la inscripción del que yo voy a tramitar, pues definitivamente este no accederá. Por ejemplo, comentábamos ayer un tema, si digamos A le vende a B y B inscribe y luego A le vendió a C, C al momento de presentar su título no va a poder acceder al registro. ¿Por qué? Porque es incompatible con el asiento donde consta la adquisición de B. A ver, vamos a graficar esto. Es un gráfico sencillo, utilizando el plumón. Digamos, tenemos el titular inscrito, la propiedad está a nombre de A entonces le vende a B, esto también se inscribe, es decir, a partir de ese momento viene a ser titular B. ¿Y qué pasa si C tramita un título donde A le realiza la compraventa? Definitivamente este título no podrá acceder al registro. ¿Por qué? Porque el título donde consta la propiedad de B es incompatible con la solicitud de la propiedad de C. Muy bien. Ahora, el artículo también es claro al decirnos de que no solo cuando estamos ante un título inscrito. Digamos, por ejemplo, recuerden lo que les decía el día de ayer, primero en el tiempo, poderoso en el derecho, el principio de prioridad preferente. ¿Qué quiere decir? De que si imaginemos de que esta compra-venta, no esté inscrita, sino esté en trámite, pero el título ingresó primero que el título de C. ¿Qué vamos a tener entonces? El título de C no va a poder acceder al registro mientras esté vigente el trámite del título de B. Ahora, como le comentaba también a la compañera, decíamos de que si es que el título vence, se tacha, digamos por caducidad, pues definitivamente ahí sí podrá acceder al título de C.
Pero como también les comentaba, existen varios mecanismos para prolongar lo más posible la vigencia del título. Bien, definitivamente este problema lo tenemos sobre todo en comunidades campesinas. En comunidades campesinas, digamos, hay títulos que son desde el año 2000, yo vi uno que era el título del año 2012. ¿Por qué? Porque lo llevaron hasta el contencioso administrativo. Nos damos cuenta entonces, es decir, definitivamente tenemos que esperar y el título sigue vigente. Muy bien, eso tenemos ese inconveniente respecto a la vigencia de los títulos. Sin embargo, es algo legítimo y es algo perfectamente legal. Muy bien, ahora, eso es importante entonces. No importa entonces si el título sea de igual o anterior fecha. Muy bien. ¿Qué quiere decir que, aunque sea de igual o anterior fecha? ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si esta compra-venta, estamos fortaleciendo esto, ya lo comentamos el día de ayer, esta compra-venta se hace el 2 de enero del 2018 y esta compra-venta era del 30 de diciembre del 2017? Aún así, por más que esta compra-venta haya sido con fecha anterior a esta, como él solicitó primero, o en el caso que esté inscrito, pues definitivamente este título ya no podrá acceder, esta solicitud ya no podrá acceder. Eso es importante. Muy bien, tiene mucho que ver con lo que veíamos el día de ayer respecto a la preferencia en caso de que existan varios compradores, varios acreedores. Recuerden, tiene preferencia el que de buena fe haya inscrito primero su derecho. Muy bien, eso estábamos recordando el día de ayer. Claramente, el artículo 10 del título preliminar recoge lo que dice el 2017 del Código Civil, que viene a ser prácticamente lo mismo. No puede inscribirse un título incompatible con otro inscrito, aunque sea de fecha anterior. Muy bien, esto es un título incompatible. La incompatibilidad tenemos que verla caso por caso. Muy bien, no puede ser el mismo derecho, no puede ser, digamos, si el título es del mismo acto. Muy bien, tenemos que esperar, Muy bien, eso es respecto a lo que es el principio llamado de impenetrabilidad o también prioridad excluyente. Ahora, muy en cuenta que este principio también lo vemos no solamente en compraventa, lo vemos en personas jurídicas. Por ejemplo, y lo vamos a conocer de que se requiere a veces como acto previo. Muy bien, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, yo tengo en una sociedad que está en trámite la inscripción de una modificación de estatuto. Se presenta este título, una modificación de estatuto, por decir. Y luego se presenta acá otro título, que es la elección de un directorio. Muy bien. Definitivamente tenemos que esperar esta modificación de estatuto, tenemos que esperar resultados, porque esta elección de directorio puede suceder que en esta modificación de estatuto se varíen las reglas, se varíe el número de directores, se varíe el periodo, o sea, tenemos que esperar. Es decir, ese título resulta como acto previo a la inscripción del directorio. Esa situación la tenemos en el registro de personas jurídicas. Muy bien. Un principio que tenemos en nuestra legislación registral que no está incluido en el Código Civil. Es un principio claro, es el principio de rogatorio. De los principios que incluye el título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, este principio no lo tenemos, rogatorio. Rogatorio claramente, uno ya viene de solicitud, claramente. O sea, el principio de rogatorio es de que las inscripciones se hacen a solicitud de parte. El artículo 3 del título preliminar nos dice: la rogatoria alcanza todos los actos inscribibles contenidos en el título, salvo reserva expresa. De frente nos dice rogatoria. ¿Qué es rogatoria? Pues es la solicitud de inscripción. El principio de rogatoria nos dice de que las inscripciones se hacen a solicitud de parte. Muy bien. La rogatoria tiene secciones, es decir, el registrador va a inscribir algún acto sin que exista la solicitud de una de las partes.
Sí, definitivamente un claro ejemplo es el caso de una compra-venta con hipoteca legal. Recordemos que hay hipoteca legal, que si existe, si que solamente el comprador ha pagado un saldo del precio, pues sobre ese saldo, si es que no figura otro elemento en el título, pues se extenderá una hipoteca legal a favor del vendedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente nuestro Código Civil le da esa facultad al vendedor. Muy bien. Esa hipoteca legal, por más que no la solicite en la rogatoria, pues se va a inscribir. Muy bien. Es una excepción al principio de rogatoria. Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces? Yo puedo efectuar desistimiento de alguno de los actos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Es muy importante lo que dice el artículo 3. Nos dice que la rogatoria abarca todos los actos que contiene el título. Muy bien. Yo, por ejemplo, puedo tener, digamos, un caso, por decir, en un acta de junta directiva, yendo al registro de personas jurídicas, puedo tener un nombramiento de gerente, puedo tener un otorgamiento de poder, puedo tener una modificación de la denominación de la sociedad, por ejemplo. Todo esto lo puedo tener en un mismo título. Pero en la solicitud, seguramente conocen el formulario verde, que es la solicitud, el formulario que se presenta al registro público, el formulario verde. Puedo poner nada más nombramiento de gerente. Pero se entiende que todos estos actos forman parte de la rogatoria. Bien. Por más de que solamente coloque uno de ellos en el formulario de solicitud, se entiende que todos los actos forman parte de la rogatoria. Pero una cosa en específico es que se puede hacer reserva expresa. ¿Qué quiere decir? De que yo puedo decir en mi formulario, yo quiero que se escriba el nombramiento de gerente, el otorgamiento de poder, pero hago reserva expresa sobre la modificación de la denominación, y entonces el registrador no podrá inscribir este acto, porque el administrado, el usuario, hace reserva expresa. ¿Qué quiere decir? No quiero que veas este acto. Muy bien. Ahora, de otro lado, si es que ya empezó el trámite, puede darse el caso entonces que para que viabilice, digamos que existe un defecto en la modificación de la denominación, solo en ese acto hay un defecto, digamos, no se puso que el acto se adoptó por mayoría, algo que tiene que estar expresamente en el acto. Se puede hacer el desistimiento parcial, pero este desistimiento parcial solo lo puede hacer el que presentó el título, el presentante o el directamente interesado. Es decir, sobre quien va a recaer los efectos de la inscripción, claramente. Muy bien. Para este desistimiento parcial sí se necesita legalización de firma. Acá en esta no se requiere legalización de firma. Eso tenemos en cuanto a la rogatoria. Muy bien, vamos a repetir los puntos más importantes de ello. No importa si en el formulario verde, en el formulario de solicitud de inscripción, yo coloque solo uno de los actos que conforman el título. Se entiende que la rogatoria abarca todos los actos que se encuentren dentro del título que yo he presentado. Muy bien. Si yo deseo que un acto no se inscriba, pues puede hacerse a través de una reserva expresa. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el acto del título ya lo presenté y no realicé reserva expresa? Pues se puede desistir de uno de los actos
parcialmente a efectos de que se viabilice la inscripción del título. Claramente también puede existir el desistimiento total, y el desistimiento total pone fin al procedimiento registrado. Así de sencillo. Muy bien. Ahora, es conveniente también mencionar, es conveniente de que esta rogatoria en un principio era amplia. Cualquier persona podía hacer digamos, solicitudes de inscripción registrada. Hoy en día ha cambiado eso. Hoy en día ha cambiado por lo que ya veníamos comentando en el módulo de Derecho Notarial. No puede hacerlo cualquiera. Si se trata de un acto otorgado ante el notario público, se me queda a veces lo de público porque lo veo en muchos asientos, ante el notario, pues definitivamente tiene que ser digamos, un representante o presentante de la notaría, un dependiente de la notaría. Y como esto lo estamos viendo, porque ya lo vimos en el módulo de Derecho Notarial, y también puede autorizarse a un tercero. Muy bien. ¿Qué quiere decir? De que ya la rogatoria no es para todos, se ha restringido. Es decir, yo no puedo, lo que antes se hacía. ¿Qué se hacía? Se entregaba el parte y cualquiera podía podría dirigirse al registro y presentar el título. Pero hoy en día eso ha quedado restringido por un tema de seguridad jurídica. Por un tema de seguridad. Y lo que ya les comentaba en el módulo de Derecho Notarial, ¿qué seguridad tengo de que ese título, el que sale de la notaría, va a ser idéntico al que se presenta en registros? En realidad, digamos, si se trata de un dependiente de la notaría, que fue la solución de la norma, pues hay mucha mayor seguridad de que sea el mismo título. Muy bien. Ahora, lo que se está implantando hoy en día, pues definitivamente ya desecha el 99.9% de la posibilidad que no sea el mismo. ¿Cuál es? La comunicación electrónica. Hoy en día se puede presentar los títulos, el notario a través de un sistema lo puede presentar de forma directa al registro. Por ejemplo, en los casos de constituciones de sociedades, se puede dirigir directamente al registro desde la misma notaría, si uno desea optar por ese servicio. Y ojo, en lo que es poderes, la presentación electrónica es obligatoria. En lo que es Lima y Callao. Lima fue desde el año 2015. Lo que es Callao ha sido a partir de este año. Reciente, nada más, a partir de agosto, si la memoria no me falla. Reciencito, nada más, en Callao. Antes sí se podía presentar el parte en físico. Ahora no. Todo es electrónico en cuestión de poderes. En Lima y Callao no hay la opción de inscribirlo a través de la presentación de un parte físico. Es decir, si ustedes desean tramitar un poder, ya saben que tiene que ser de la vía electrónica. Algunos notarios, por ejemplo, no hacen poderes porque no tienen esa vía o no quieren hacerlo. Así de sencillo. Sí, así sucede en la plata. Usted va a una notaría, poder, no hacemos ese acto, no tenemos implementado el sistema. Tendrán que ir a otra notaría. Muy bien. Sí. Yo como acreedor puedo solicitar el bien que mi deudor aún no ha inscrito público, puedo solicitar un notario que lo envíe a fin de que yo me haga de cobro después. Eso sería un tercero. En realidad, considero que la inscripción es por parte del interesado directamente, pero del beneficiario con la inscripción. En realidad considero que no debería poder realizarse. No debería. Digamos, el notario, lo más probable es que te niegue esa solicitud. Lo más probable es que te niegue esa solicitud. A ver, lo que sucede es, digamos, el único que podría forzar es el juez. Nada más. Digamos de que, por ejemplo, ese es un caso típico de que, digamos, uno no tiene, algo similar ocurre, por ejemplo, en la acción subrogatoria, de que, por ejemplo, si yo tengo un deudor, yo no le quiero cobrar, porque cuando le cobro inmediatamente me van a cobrar a mí. Bien, yo soy, digamos, acreedor y también tengo un acreedor mío. El acreedor mío puede solicitar al juez de que efectivamente esta persona me pague para yo poder hacer el cobro. Pero en su caso yo creo que solamente podría hacerlo el juez, considero esa necesidad. Sí, imagino que sí, digamos, existe esa problemática de que, digamos, yo para que inscribo, si inmediatamente me van a proceder a un embargo, a una anotación de embargo. Bueno, en ese caso yo
no quedaría otro remedio que hacer otro tipo de embargo. Si es de un vehículo, un embargo de forma de depósito. Si es de una casa, pues también podría ser en forma de depósito, digamos. Bien, decíamos entonces que en este caso de la rogatoria, tenemos esa prescripción. Muy bien. Claramente, como les decía, el presentante se entiende que actúa directamente en representación del directamente beneficiado con la instrucción que se solicita. Muy bien. Digamos, ¿qué sucede, por ejemplo? Y esa situación se presenta mucho en registros, de que quien presenta el título es un dependiente del notario. Digamos, él puede desistirse en función de dependiente del notario, pero también puede desistirse el beneficiado, el interesado del título, puede desistirse. Y esta situación, que al parecer es sencilla, también presenta algunos matices. Por ejemplo, sucedió en el registro de personas jurídicas de que sucede, ya les he comentado, en asociaciones pueden existir más de un bando que se pelean por la administración de la asociación, por ser directivos. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, este era un caso en específico de una cooperativa. En la cooperativa tenemos un consejo de administración y tenemos el gerente. ¿Qué sucedía? De que solicita la inscripción de un consejo de administración y se desiste el gerente. Situación complicada para registros, porque definitivamente el gerente es representante de la cooperativa, pero definitivamente era del otro bando. Se fluía de la documentación que era del bando contrario a los que propugnaban la inscripción del consejo de administración. Este caso se dio en el tribunal registral. Y el tribunal registral en ese caso delegó el desistimiento, porque mencionaba de que tenía que ser el interesado, el directamente beneficiado, el interesado beneficiado con la inscripción, y claramente fluía que el gerente no iba a ser beneficiado. Nos damos cuenta, estas situaciones tenemos dentro del registro, estos matices. Muy bien. Siempre se presentan este tipo de casos que buscan desistirse de la rogatoria a efectos que no se inscriba un acto que pueda perjudicar. Muy bien. Si el registrador ya inscribió, ya no se puede desistir. Ya no se puede desistir. Porque sí ha tocado el caso de que hay personas, un colega me preguntó qué manera había, porque si bien es cierto, no era el acto. Digamos, como el mismo ejemplo que les decía, en un acta de junta general hay varios actos y algunos actos no son inscribibles. Por ejemplo, una transferencia de acciones. Una transferencia de acciones es un acto no inscribible. Pero ¿qué sucede? Cuando ingresa al archivo, ya queda asentado, queda una prueba dentro de los documentos públicos, queda una prueba de esa operación. Y me decía, yo no quiero que quede prueba de ello. Pero le digo, ya se inscribió. El archivo no puede ser alterado. Esa es otra garantía del sistema registral. Ahí está el archivo. Una vez que ya se produjo el registro, el archivamiento de los títulos. Muy bien. ¿Qué pasa respecto, antes de pasar a lo que es publicidad, qué pasa respecto a los documentos judiciales? ¿Quién se puede desistir de la rogatoria de un documento judicial? En primer lugar, el juez. El juez es el que directamente se puede desistir. De otro lado, también puede desistirse el beneficiado con la decisión judicial. Bien, también va por ese lado. Pero en primer término es el juez. El juez, a través de una resolución judicial, puede desistirse. Muy bien. ¿Por qué decimos eso? ¿Cuál es la diferencia que acabo de mencionarles con los títulos comunes y corrientes? El presentante. Acá el presentante en una resolución judicial no puede desistirse, salvo que exista coincidencia entre quien presenta el título y el beneficiado con la inscripción. De lo contrario, ese presentante, no le digo porque sucede. Por ejemplo, buenas noches. Teníamos un caso de un nombramiento de curador, una resolución judicial de nombramiento de curador,
y lo había presentado alguien que no sabíamos quién era. No era ni el curador, no era ni curador, ni nadie que se vinculara con la decisión judicial. Y el presentante se desiste. Definitivamente se le negó ese desistimiento, porque solo puede hacerlo el juez o el beneficiado con la inscripción. Muy bien, eso es en cuanto hablamos de documentos judiciales. ¿Existe restricción de ese tipo en los documentos administrativos? No, el reglamento no lo prevé, solamente prevé concerniente a los documentos o resoluciones judiciales. Muy bien, eso en cuanto al principio de rogatoria. Muy bien. Ahora, algunos le dicen principio, pero más que un principio en realidad es un presupuesto, es una finalidad del registro, lo que es la publicidad. Tantas veces hemos mencionado la publicidad desde que empezamos a hablar sobre este diplomado, no solo del inmueble registral, sino desde que arrancamos. Muy bien. Existen dos tipos de publicidad, la publicidad material y la publicidad formal. Muy bien. La publicidad material es de que, digamos, el registro otorga publicidad jurídica a los diversos actos o derechos inscritos. Es decir, que la publicidad material nos quiere decir, en sentido amplio, de que el contenido del registro es oponible a terceros. Es decir, de que se presume, sin admitir prueba en contrario, que todos conocemos el contenido del registro. Muy bien, así de sencillo es en cuanto a la publicidad material. Y la publicidad formal nos dice de que solamente la publicidad formal se refiere a que los funcionarios registrales no pueden oponerse a brindar publicidad salvo exista una disposición legal que lo prohíba. Muy bien, el registro es público, es decir, todos tenemos acceso a él. O sea, aparte de que el registro, lo que es la publicidad material, es oponible a todos los terceros, también debemos de decir de que el registro es público, es decir, todos tenemos acceso al contenido del registro, pagando claramente la correspondiente tasa, salvo exista una limitación, salvo las prohibiciones expresas establecidas en los reglamentos del registro. ¿Cuál es una prohibición clara del registro? Una de las prohibiciones más palpables para expedir publicidad registral es el testamento. Mientras no se muera la persona, no te dan publicidad. ¿El divorcio? No, el divorcio sí. El divorcio sí. A la gente... A ver, voy a hacer la diferenciación. Vamos terminando el punto del testamento. ¿Qué sucede? Lo explicaba cuando hablábamos de testamentos con escritura pública. Uno va al notario, recuerden que el notario de puño y letra tiene que transcribir la escritura pública de testamento, puño y letra, no vale hacerlo a través de computadoras, nuestra ley lo menciona de esa manera. Muy bien, y cuando se finaliza la escritura pública, el notario emite una solicitud de inscripción al registro de otorgamiento de testamento. Pero ojo, el notario no envía el contenido de la escritura pública. El notario solamente envía que tal persona se apersonó a su notaría o el notario estuvo ante él a efectos de otorgar el testamento. Bien, obviamente pone el estado civil, el DNI del testador, pone también quiénes fueron los testigos. Recuerdan cuando hablábamos de los testigos testamentarios. Pues bien, y eso va a registros públicos. Y claramente se genera una partida. Entonces, si yo deseo tener una copia certificada de esa partida registral, no la voy a tener. Se me denegará. Se me denegará. Muy bien. ¿Por qué sucede esto? Porque el contenido del testamento es íntimo. Forma parte del derecho a la intimidad. Mientras yo no me muera, ¿por qué van a revelar que yo siquiera he otorgado un testamento? Porque con esa partida está claro que yo he otorgado un testamento. Digamos, ¿por qué? ¿Quién desea saber? Bueno, ya lo sé, hay varios interesados en que puedan querer esa información. Pero mientras yo no me muera, ¿por qué? Ahora, sí es posible pedir de todas maneras esa solicitud de inscripción, esa solicitud de publicidad.
pero solamente podrá hacerlo el mismo testador o podrá hacerlo alguien que yo autorice. Uniletter, con firma legalizada. Muy bien. En principio, señores, esta es una restricción bastante clara en el registro de testamentos. No puede darse publicidad sobre los otorgamientos de testamento. Una vez que yo me muera y se inscriba la ampliación del testamento, bueno, ahí sí, claramente. Ahí sí. Bien. Ahora, según el reglamento del Servicio de Publicidad Registral, bien, ya salió un reglamento, este reglamento es del año 2015. Bien. ¿Qué dice este reglamento sobre las prohibiciones? No se puede dar publicidad de información que pueda afectar la intimidad registral. Esto ya lo decía el reglamento general, estos son artículos del reglamento general, pero lo ha desarrollado el reglamento del Servicio de Publicidad Registral. Por ejemplo, no se puede dar copia certificada de un título archivado que contenga un dato sensible, como puede ser la causal del divorcio. O sea, nos damos cuenta en la partida del divorcio, si nosotros vemos partidas modernas, porque puede ser que una partida antigua figure, no dice la causal del divorcio. A mí lo que me interesa saber es que esas dos personas están divorciadas para tener en cuenta todos los efectos patrimoniales y para tener en cuenta también si me puedo casar con ella, digamos, o puedo iniciar una unión de hecho, como comentábamos en la sesión correspondiente. Pero a mí me interesa la causal porque se divorció. Digamos, puede ser que te interese, pero digamos, estamos hablando de terceros en líneas generales. ¿Me interesa quizá la causal de homosexualidad? No, vamos al íntimo. ¿Interesa la causal de adulterio? No, tampoco. Eso no se puede dar publicidad entonces. El certificador no va a poder dar publicidad de ese contenido de los títulos archivados. No. Bien. Ahora, habíamos mencionado también en una sesión anterior el llamado curador a futuro. ¿Se acuerdan? ¿De qué pasa si yo me enfermo hoy de Alzheimer y digo yo de verdad sé que el Alzheimer es una enfermedad que me va a producir la pérdida de discernimiento de aquí a un tiempo? Bien, si sucede eso, si sucede que me detectan esa enfermedad, pues yo voy a solicitar ante el notario, tengo esa facultad de que cuando suceda esa pérdida de discernimiento se designe una persona determinada como mi curador. Esa designación de curador también se inscribe en registros públicos, pero tiene la misma restricción que el testamento. No se puede dar publicidad hasta que yo pierda el discernimiento. Es decir, hasta que en verdad tenga plenos efectos jurídicos esa designación de curador. Muy bien, tenemos esa situación. Es decir, por primera vez, de nuevo de muchos años, el derecho a la intimidad fue recogido en las disposiciones reglamentarias del registro. Le digo, muchos años que no se contemplaba eso. Muy bien. Y lo menciono porque quien les habla hizo una tesis al respecto. Y es más, ya tengo un libro que va a salir próximamente publicado al respecto. El derecho a la intimidad y la publicidad registral. Ya les comentaré cuando salga, si desean adquirirlo, sea pirata de eso, digamos. La cosa es que lo lean. No me molesta que se piratee, no soy como otros autores. Pero obviamente el que pueda adquirir el original, lo adquiere. Bien. Lo que quiero también, una última restricción que quiero comentarles es en el caso del contenido del testamento. Digamos, por ejemplo, yo soy Daniel Tarrillo y en mi testamento, como ya les había comentado, puedo desheredar. Es decir, que la persona, un heredero que yo tengo forzoso, un hijo mío, pues definitivamente ese hijo mío me ha tratado de asesinar o me ha maltratado físicamente, pues yo lo desheredo y tengo que poner la causal de desheredación. ¿Y qué va a suceder? Yo me muero, como ya les dije, si yo me muero, se amplía el testamento, se inscribe en registros públicos esa ampliación y puede ser conocimiento de terceros. Pero el que va al título archivado va a ver la causal de desheredación. Eso ahora ya está restringido. ¿Por qué? Porque es íntimo.
digamos, formaba parte de la intimidad de la familia. Lo que sí va a ser público es la desheredación, pero la causal de desheredación ya no se hace publicidad al respecto. Muy bien. Estos señores tenemos sobre la publicidad registral en sus dos aspectos, publicidad material y formal. Que como les comento, existe ahora el reglamento del servicio de publicidad registral. Muy bien. Ahora, una última respecto a lo que es la publicidad. Existe un tema también de un cuidado que debemos de nosotros brindar y atender. Tenemos el tema de la publicidad legal. ¿Qué sucede? Hay situaciones en que una determinada afectación o limitación no está en el registro, sino en la ley. Por ejemplo, les coloco un ejemplo. Ya después vamos a profundizar cuando veamos inmatriculaciones de predios, que vamos a tomarnos un poco de tiempo en ese tema, porque el más importante para mí en el registro de predios es la inmatriculación, porque es los que no tienen el predio inscrito quieren acceder al registro. Bien, ¿qué sucede entonces en el caso de las playas? Hay muchas casas que están construidas, ¿verdad? En el límite. ¿Cuál es el límite? Primero tenemos 50 metros, que son zona pública, de dominio público, que eso está bajo la administración de la Marina de Guerra a través del DICAPI. Y después de esos 50 metros, ¿cuántos tenemos zona de dominio restringido? Que puede ser inmatriculada solamente con autorización del SBN, son 200 metros. ¿Okay? 200 metros de la línea de alta marea. Pero los primeros 50 es zona de dominio público. Ahí no puede haber ninguna titularidad. No puede haber ninguna titularidad privada. Es decir, yo no puedo ser propietario, dentro de esos 50 metros yo no puedo ser propietario de ningún predio. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedió? Que en registros públicos no vamos a encontrar esa limitación. En registros públicos, si nosotros vamos a revisar la partida, digamos, de un predio, no vamos a encontrar, digamos, la limitación, si está inscrito a favor del Estado, por ejemplo, no vamos a encontrar la limitación que dentro de esos 50 metros, pues yo no voy a poder inscribir. Yo cuando haga mi búsqueda catastral, tampoco la búsqueda catastral me va a arrojar entre estos 50 metros, no puedes inscribir nada, no puedes inmatricular nada. ¿Vamos a encontrar? No. Proviene de la ley. Y ya lo ha dicho el tribunal registral, porque no faltó un usuario administrado que dijo, como no está en el registro, ni en la base gráfica de catastro, ni ninguna partida registral, entonces tú no me la puedes oponer. Pero la publicidad legal prima sobre la publicidad registrada. ¿Okay? Ese es un ejemplo claro. No debemos dejar de lado la publicidad legal. Para nada. Otro ejemplo que tenemos sobre la publicidad legal. A ver, si nosotros tenemos una casa y sobre ella pesa una hipoteca, nosotros sabemos que esa hipoteca va a ser, en el caso de que se ejecute el bien, pues va a estar directamente, digamos, va a pesar sobre ese bien, definitivamente, va a ser tomada en cuenta en la ejecución. Muy bien, pero, digamos, yo soy el acreedor hipotecario, vamos a verlo así. Yo veo la partida registral. Muy bien, veo la partida registral de esta casa. Veo una hipoteca. Muy bien. Imaginemos que se trata de un bien de alto valor, un terreno extenso, ya no una casa, vamos a decir un terreno. Pues yo también digo otra hipoteca. Y soy una hipoteca de segundo rango, ¿verdad? Habíamos hablado de eso en la semana anterior. Hipoteca de primer rango y de segundo rango. ¿Qué quiere decir? En caso se ejecute el bien, ¿a quién le vamos a pagar primero? Al acreedor de la hipoteca de primer rango. Muy bien. ¿Y qué pasa si el propietario de ese terreno
tiene deudas laborales. Y las deudas laborales no están inscritas. Pero la ley dice que ¿qué acreedor va a tener preferencia? Los acreedores por las deudas laborales. Es decir, le gana a esos acreedores. ¿Y eso está en el registro? No, pero la publicidad legal prima. Muy bien, así que hay que hacer también una averiguación al respecto, en todo caso. Cómo se comporta esta empresa con sus empleados. Muy bien. Eso es muy importante, la publicidad legal. Hay un conflicto, algunos dicen, no, pero si no está en el registro, ¿por qué me lo van a poner? Porque la ley está clara. Supuestamente todos tenemos conocimiento de las normas desde la publicación en el Diario Oficial Peruano. Muy bien, a veces, pero con la cantidad de normas que hay en nuestra legislación, todos los días sale una nueva norma. Es más, ustedes aquí en el peruano lo van a ver cuadernillos cada día de normas. Muy bien, es difícil saberlas todas. Muy bien, es difícil saberlas todas. Pero en estos casos sí la jurisprudencia registral es clara y la jurisprudencia judicial también. Lo que dice la norma tiene un nivel más alto sobre lo que dice la publicidad registral. Muy bien, eso tenemos en cuanto a la publicidad registral. Muy bien, vamos entonces ahora sí a pasar al siguiente punto y hablar específicamente del procedimiento registral. Muy bien. Aquí vamos nosotros a recopilar mucho de lo que hemos hablado ya en cuanto a los principios. Bien. A ver, nosotros ya sabemos que para dar inicio a un procedimiento registral debemos optar por la presentación del título. Muy bien, eso es lo importante. Ahí vamos a ver en primer lugar la aplicación de todos los principios. Muy bien. Bueno, esto, repetir, ¿no? No está de más, las garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos, del SINAR, pues es la autonomía de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Ya les había comentado, el registrador es autónomo. La intangibilidad del contenido de los asientos registrales, ya les había hablado, una vez que se emite el asiento registral, no caben modificaciones al mismo. Si se hace alguna rectificación, tendrá que hacer a través de otro asiento registral. Muy bien. La seguridad jurídica de los derechos de quienes se amparan en la fe del registro, ya habíamos hablado cuando tocamos el tema de fe pública registral. Esta garantía tiene relación con la fe pública registral. Y la indemnización por los errores registrales. Muy bien, también habíamos hablado que el registro está en el deber de indemnizar a la parte perjudicada por algún error registral. Muy bien. El procedimiento debemos diferenciarlo del procedimiento en sentido amplio, es el conjunto de trámites. Cuando hablamos de procedimiento nos referimos más que todo a los trámites dentro del ámbito no contencioso. Cuando ya hablamos de proceso ya es un tema contencioso y judicial. Muy bien, procedimiento hablamos más cuestiones administrativas. Lo correcto es decir procedimiento administrativo. Proceso administrativo no está bien técnico legalmente hablando. Muy bien. Ahora, el procedimiento registral forma parte del derecho administrativo. Es decir, ante alguna omisión del derecho registral del conjunto de normas registrales, pues nos remitimos a la LEPAC, que quiere decir la Ley del Procedimiento Administrativo General. Sus siglas LPAG, LEPAC en corto. Muy bien. Muchas de esas normas son de aplicación también para el registro, salvo que exista una norma especial dentro del Reglamento General de los Registros Públicos. Muy bien. Muy bien. Procedimiento registral en el Perú. En nuestro sistema existen dos instancias. Tenemos el registrador público y el tribunal registral. Muy bien. Existen dos instancias. El Poder Judicial es, digamos, una acción aparte. Es una garantía que tiene de que todos podemos impugnar actos administrativos ante el Poder Judicial. Muy bien.
recuerden, nosotros tenemos que recordar que en nuestro sistema registral, específicamente regulado, solo está el recurso de apelación. Muy bien. A ver, un poquito de derecho administrativo. ¿Cuántos recursos impugnatorios tenemos en nuestra ley de procedimiento administrativo general? Tenemos 2. Antiguamente existían 3, pero según la ley 1272 que modificó la ley de procedimiento administrativo general, quedaron 2. La reconsideración y la apelación. Muy bien. Nosotros tenemos apelación de modo expreso en el Reglamento General de los Registros Públicos, pero la reconsideración no está regulada, pero sin embargo también la tenemos. ¿Qué es la reconsideración? La reconsideración es cuando uno aporta una nueva prueba en el procedimiento registral ante la misma instancia. Bien, ¿se hace eso en primera instancia? Por supuesto. Incluso no forma parte de la definición de reconsideración, pero incluso al registrador a veces se le intenta convencer por argumentos, y a veces se le convence, porque el registrador, particularmente yo no me creo el dueño de la verdad. A veces los abogados explican y uno también dice, bueno, sí, en verdad, el punto de vista del abogado o del notario que ingresa este título es válido, y pues reconsidero, por decirlo de alguna manera, una observación. Muy bien. Pero lo correcto en la reconsideración, técnico-legalmente hablando, es la aportación de un nuevo documento. El registrador puede decir, falta este documento para que se pueda viabilizar la instrucción. Y definitivamente se presenta y con eso se viabiliza. Eso es una reconsideración. Sin embargo, no la vamos a encontrar como tal en nuestro Reglamento General de Registros Públicos. Eso lo encontramos como subsanación, simplemente. Muy bien. Ahora, la apelación por definición es cuando existe un argumento de derecho contrario, es decir, el criterio jurídico del administrado es distinto al criterio jurídico del registrador. Y esto se eleva ya a la segunda instancia, al superior jerárquico. Ya lo hemos mencionado, el superior jerárquico del registrador público es el tribunal registral. Muy bien, el tribunal registral. También les comento, yo también tuve la oportunidad en el año 2012 y 2013 de formar parte de los abogados del tribunal registral. También conozco bastante de la mecánica y dinámica de esta segunda instancia. La segunda instancia se caracteriza por ser más flexible en cuanto a los criterios. ¿Por qué? Porque en verdad, pues ellos tienen, hay que decirlo así, tienen también más tiempo para revisar cada caso. Los registradores, por lo general, contamos con bastante datos. Muy bien. Los del tribunal registral tienen más tiempo para pronunciarse. Muy bien. Ahora, ¿se puede ir al Poder Judicial dentro del procedimiento? Claro, ¿sí? Pero esto ya es a través de la acción contencioso-administrativa. Muy bien. Ahora, la acción contencioso-administrativa solo procede ante denegatorias. ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo? Si yo no estoy de acuerdo con lo que ya está inscrito. Yo digo, aquí hay un defecto. Pues ahí ya no forma parte del procedimiento registral. Ahí es la acción de nulidad del asiento registral. Ya es otro tipo de proceso. No estamos dentro ya del procedimiento registral. Muy bien. Claramente existen distintas etapas del procedimiento registral y aquí nosotros vemos la aplicación de los principios registrales. En primer lugar tenemos la etapa de presentación y por supuesto ahí entra la aplicación de la rogación, del principio de rogatorio, lo que estábamos viendo hace unos momentos. Ahí se evalúa la rogatoria. Es más, hoy en día el registrador no es el que evalúa todos los principios, desde el cajero ya te evalúa. Debe ser presentante de la notaría si presentas un parte notarial. El cajero ni siquiera te va a aceptar el título si es que tú no cuentas con esa calidad. Desde ahí ya empieza el tema de rogatorio. Muy bien. Entonces, tenemos presente ese primer principio registral. Y vamos a tener la prioridad. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el título, pues vamos a tener que atender cuál se ha presentado primero.
como siempre menciono, primero en el tiempo, poderoso en el derecho. Y también debo de acotar de que esta restricción claramente el juez puede imponerse. ¿Qué quiere decir? Por más que el juez presente con posterioridad un título, si el juez así lo dice, puede inscribirse por más de que haya un título pendiente dentro de la autoridad del juez. Y es más, tiene hasta cierto punto sentido. ¿Qué hacemos nosotros si vemos de que se está intentando inscribir un acto donde hay una nulidad inminente? Digamos, por ejemplo, vamos al registro de personas jurídicas. Se quiere inscribir, por decir, el acuerdo de nombramiento del consejo directivo y yo me doy cuenta de que, caramba, esta asamblea se realizó sin convocatoria. ¿Qué hago yo entonces? ¿Podré oponerme? No hay un caso de falsedad. No hay un caso de falsedad del documento. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Ir al Poder Judicial. No llenar de hojas de trámite al registro. Lo que hace el usuario es mandar generalmente un documento al registro advirtiendo de esta irregularidad al registrador. El registrador no puede evaluar ello. El registrador evalúa los documentos conformantes del título. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo tengo que apresurarme a ir al Poder Judicial y pedir una medida cautelar de no innovar. Es decir, pedirle al juez que emita una medida cautelar que evite la inscripción del título. Ya lo sé, me van a decir, solo se tienen 7 días. Si es posible menos, incluso si el registrador lo hace de manera rápida. Bueno, muchas personas, les comento, gastan sus energías en el registro público, cuando ahí no deben gastar esas energías, deben gastarlo en el Poder Judicial. Hacerle la guardia al secretario judicial, que por lo general es el encargado de preparar las resoluciones, y pues ya no hacer la guardia en el registro público, sino en el Poder Judicial. Yo recomiendo ello siempre cuando los usuarios vienen, pero aquí hay una falsedad, no se dan cómo es posible que el registrador lo quiera inscribir, sino si aquí hay una falsedad. No es competencia del registrador determinar si existe o no una falta de convocatoria, si existe o no una nulidad del acto. No es competencia del registrador determinarlo. El registrador solo evalúa cuestiones que están en el título, nada más. Situaciones externas no las evalúa. Muy bien. Eso es muy claro. Entonces, el registrador va a tener que darse cuenta de ello cuando va a tener que aplicar solamente los criterios respecto a la documentación que se le ingrese. Muy bien. Es decir, se va al Poder Judicial. Y ahí sí tendría totalmente sentido que un título posterior se inscriba. Si yo estoy tramitando un consejo directivo, claramente tiene toda la lógica de que un título posterior que sea una medida cautelar de no innovar se inscriba antes que la solicitud de inscripción de un consejo directivo. Muy bien, esto en cuanto a la presentación. En cuanto a la calificación, ahí sí pues vamos nosotros a aplicar dos distintos principios que también ya hemos hablado. Por ejemplo, la legalidad. ¿Qué era el principio de legalidad? Mucho tiene que ver con la calificación registrada. La legalidad, ¿qué era? Pues verificar la validez del acto jurídico, verificar que el acto jurídico esté conforme a las normas del Código Civil o de una ley especial, verificar la capacidad de los otorgantes, verificar si es que la persona que ha comparecido es en verdad o no representante, si tiene esos alcances, verificar también la competencia del funcionario. Digamos, por ejemplo, jamás se va a aceptar una prescripción adquisitiva del notario sobre un predio rural, por ejemplo. Definitivamente el registrador lo va a tachar de plano. Muy bien, esas situaciones nosotros lo vemos dentro del principio de legalidad. Tracto sucesivo, lo que les decía. ¿Recuerdan que era tracto sucesivo? Pues es que toda inscripción debe realizarse atendiendo al derecho que esté inscrito, el derecho de donde emana. En otras palabras, digamos una afirmación que es digamos, bastante útil para recordar la definición de tracto sucesivo, es la de que, digamos,
el comprador de hoy es el vendedor de mañana. Lo que yo compro hoy día debe estar inscrito para que, digamos, cuando me toque vender, un comprador también puede inscribirlo sin ninguna dificultad. Muy bien. Esa situación la tenemos también cuando ya entramos a la calificación. La impenetrabilidad, lo que les decía, ver si existe un título incompatible inscrito o en trámite. Eso también forma parte de la calificación registral. Yo, si tengo un título que está inscrito ya y que es incompatible al título que yo vengo calificando, pues definitivamente tendré que observar. Tendré que observar si es que está en trámite. Y si es que está inscrito, incluso puedo tacharlo por existencia de obstáculos en la partida registral. Muy bien. Cuando se inscribe, cuando el título llega a inscribirse, pues vamos a tener como escenario la aplicación de la publicidad. Ya sobre los documentos inscritos tenemos la publicidad. Las publicidades que acabamos de mencionar, la publicidad material y la publicidad formal. La publicidad material que dice que el contenido de la inscripción es oponible a todos los terceros, y la publicidad formal es que ningún funcionario puede oponerse a brindar publicidad registral salvo exista disposición legal que lo prohíba. Bien, eso tenemos en cuanto a la publicidad, ya tenemos inscrito. Legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? El contenido del asiento se presume cierto. Se presume cierto mientras no exista un asiento que lo rectifique, una resolución judicial o un laudo arbitral que lo rectifique o incluso lo anule. Eso es la legitimidad. Ya tenemos inscrito y tiene consigo esa inscripción los efectos de legitimidad. Y la fe pública registral, lo que tantas veces y nos tomó la mayoría de la sesión de ayer. La fe pública registral, ¿qué quiere decir? De que el que adquiere bajo la serie de requisitos que me dispone el 2014 el Código Civil, es decir, que haya sido a título oneroso, que lo haya adquirido de quien conste su derecho en el registro, lo haya adquirido de buena fe, entonces yo soy un tercero registrado. Muy bien. Eso entonces, una vez que se inscribe, ya tengo esa categoría y pues me veré beneficiado del principio de la fe pública registral, del principio de fe pública registral. Muy bien, tenemos estas etapas o fases en el procedimiento registral. Muy bien. ¿Qué tenemos respecto a algunas características del procedimiento registral? Muy bien. Tenemos que es de tramitación especial. Muy bien. Es decir, especial, ¿por qué? Porque si bien es cierto, es un procedimiento administrativo, tiene normas especiales. Y las normas especiales priman sobre la norma de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tenemos que es impulsado a instancia de parte. Lo que les decía, tiene mucho que ver con la rogatoria. Todas las inscripciones se hacen a solicitud de parte, con excepción claramente, por ejemplo, de la hipoteca legal. No es contencioso. A ver, sobre este punto, ya dijimos, el procedimiento registral es por esencia no contencioso. Muy bien. Pero ya se ha incorporado, según la ley 3313, ya se ha incorporado la oposición al procedimiento registral. Sin embargo, como les mencioné, en la primera sesión del próximo año, que es la próxima semana nada más, vamos a estudiar lo que es la oposición y cancelación administrativa. Simplemente hago la acotación, no es contencioso salvo el caso de la ley 3313. ¿Hay otro caso en que el procedimiento registral se vuelva contencioso? Pues no se da el caso. No se permite oposición. Y si hay una oposición en otro, por ejemplo, uno de los casos es de saneamiento catastral. ¿Qué es saneamiento catastral? Es el procedimiento que se realiza ante la municipalidad distrital para la generación de un código catastral. Es decir, yo quiero que mi predio tenga un código catastral y ese código catastral se inscriba en registros públicos. Muy bien. ¿Qué pasa si el área de mi predio
no coincide, el área registral que está en registros públicos no coincide con el área que está fuera de registros públicos. Se da inicio a un procedimiento de saneamiento catastral y el registrador también lo va a tener que llevar. Sin embargo, si alguien se opone, ya no será resuelto a nivel registral, sino a nivel judicial. Muy bien, esas situaciones tenemos respecto a la naturaleza no contenciosa, pero en principio la regla está, es no contencioso y tiene mucho que ver con lo que les mencionaba hace un momento, que muchos administrados pretenden oponerse. ¿Por qué? Porque dicen de que el acto que se pretende inscribir tiene un defecto. Tiene un defecto de nulidad, que no fluye del expediente. Eso, señores, no es posible en virtud a la naturaleza no contenciosa del procedimiento registral. Existe pluralidad de instancias, ya le dijimos, registrador público y tribunal registral. Exclusividad y autonomía en la función calificadora, son dos cosas. El registrador tiene como función exclusiva la calificación registral. El registrador no puede encargarse de asesorías privadas, en principio, digamos. Lo que puede encargarse es lo que yo vengo ya haciendo, docencia, claramente, es un punto que no está prohibido. Pero no puedo llevar, en mi caso, por ejemplo, llevar casos particulares. Está contrario a las disposiciones de nuestro reglamento general y de nuestra ley de orgánica del Poder Judicial. Ahí claramente está la restricción al registrador público. Muy bien. Autonomía, lo que ya hemos visto, una de las garantías del sistema registral. La autonomía de los registradores. Lo que les comentaba ayer, no cabe el argumento de un usuario decir: el registrador de, digamos, de otra sección me inscribió, ¿por qué tú no me inscribes? O también me ha tocado el argumento: el registrador de Piura sí me inscribió, ¿por qué tú no me inscribes? No cabe ese alegato, no cabe esa afirmación. Los registradores son autónomos. Muy bien, instrumentos que dan mérito a las inscripciones. Ya hemos mencionado que dentro de estos instrumentos tenemos, digamos, tanto en el registro de propiedad vehicular, en el registro de propiedad inmueble, tenemos en principio que las inscripciones se hacen sobre la base de los documentos que cada reglamento nos diga. Cada acto tiene un documento en especial. Sin embargo, siempre debemos atender a lo que hemos mencionado, la titulación auténtica. ¿Se acuerdan que es titulación auténtica? Las inscripciones se hacen sobre la base de instrumentos públicos, salvo disposición legal en contrario, salvo que existe una norma que permita la inscripción en base a un instrumento privado. Muy bien. Ahora, cuando se hace en mérito de instrumentos públicos, ojo, cuando se hace en mérito de instrumentos públicos, que es la regla, por supuesto, como vengo mencionando, solamente se podrá hacer en traslados o copias certificadas expedidas por el notario o funcionario autorizado. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los traslados del notario? ¿Recuerdan cuáles eran? Teníamos el parte, el testamento o la boleta. ¿Cuál es el traslado idóneo para la inscripción en registros públicos? El parte notarial. Muy bien, se puede hacer a través de testimonio. Testimonio no es el documento adecuado. Muy bien. ¿Se puede hacer a través de boleta notarial? Sí, se puede hacer a través de boleta notarial, siempre atendiendo a la calificación del registrador. Muy bien. Ahora, en cuanto a resoluciones judiciales, claramente son copias certificadas expedidas por el funcionario autorizado de la institución. ¿Quién es el funcionario autorizado del Poder Judicial? Pues es el especialista legal, secretario judicial o auxiliar jurisdiccional, como prefieran llamar. Aunque ya les he mencionado que hoy en día hay que llamarlos especialistas. Les molesta un poco que les digan secretarios. Ya les he mencionado eso. Muy bien. Efectivamente, nosotros verificamos en registros públicos que la copia certificada sea pues emitida. Generalmente en el reverso está el sello del secretario o especialista legal. Muy bien. Ahora,
valen las copias pirateadas. Sabemos lo que es piratario, ¿verdad? El piratario solamente da fe de la autenticidad del documento, pero para trámites dentro de la institución. Muy bien. Aquí hay pronunciamientos del Tribunal Registral a favor de que se permita y hay criterios también en contra que se permita. Unos dicen, pero el fedatario ya da fe de que el documento que se presenta al registro es igual al original. Si bien es cierto, da fe para un trámite dentro de la institución, se cumple el requisito de que es evitar la falsificación, claramente. Muy bien. Otros dicen, no, la ley de procedimiento administrativo es clara. Lo que es la copia fedateada solamente es para trámites dentro de la institución. Muy bien. Digamos, por lo general se puede pasar. Sí, lo he pasado en varias oportunidades, lo que son copias fedateadas. Pero les pongo su conocimiento, algunos registradores no lo admiten. Algunos registradores no admiten copias fedateadas. Solo copias certificadas. Y ya les mencioné la iglesia. La copia certificada es por el secretario general de la alcaldía, por ejemplo. Cuando haber por ejemplo, una resolución de divorcio expedida por el alcalde, solamente puede hacerse por copia certificada. Muy bien. Aquí hay un vacío que podemos encontrar en la norma. Muchas veces nos presentan, sobre todo entidades administrativas, no nos presentan la copia certificada. Nos presentan el original. Nos presentan el original. ¿Lo debemos pasar o no? Algunos dirían no, porque ¿cómo sé yo que la firma del funcionario, digamos, administrativo es la firma auténtica? Y yo les pregunto, ¿y cómo sé que la firma del secretario que legaliza es la firma auténtica? Aquí no tenemos una base de datos de registros públicos como es a nivel notarial. ¿Qué es lo que? Bueno, de los ejecutores coactivos sí hay una base de datos, eso sí, pero de los demás funcionarios registrales, de los administrativos, no tenemos una base de datos. También les menciono, hay registradores que tenemos el criterio de sí pasarlo, de sí darle trámite, y hay registradores que no, porque dicen que la norma es clara, tiene que ser por copia certificada. Muy bien, eso ya es manejo del criterio, porque no existe una norma en expreso. Muy bien. Tenemos esa situación respecto a las inscripciones en instrumentos públicos. Muy bien. A ver, el título se presenta, esta inscripción, como les decía, puede ser solicitada por quien adquiere el derecho, quien lo transmita o el que tenga interés en asegurarlo. Muy bien, en realidad cualquiera puede solicitar las inscripciones. A esta persona se le llama presentante y está facultado para interponer los recursos impugnatorios. Muy bien, claramente las personas pueden presentar y se presume que el presentante actúa en representación del interesado. Muy bien, ahora, este presentante es claramente facultado, legitimado a impugnar, digamos, a imponer el recurso de apelación. Como les mencionaba, el recurso de apelación ante la segunda instancia es también facultad de este presentante. ¿Cuándo no puede hacerlo? Cuando se trate de resoluciones judiciales. Eso estábamos hablando. Muy bien. Repetir esta cuestión rápidamente, que ya lo hemos mencionado en el módulo de Derecho Notarial. Recordemos que según nuestra ley notarial, tenemos que la presentación de los títulos solamente puede hacerse por el notario o sus dependientes acreditados ante la SUNAT. Lo que les decía, dependiente del notario, nosotros en registros públicos contamos con una base de datos. Y el notario ingresa en esta base de datos quién es su dependiente. Y nosotros ahí lo verificamos. Muy bien. Número 2, si lo hace a través de un tercero, muy bien, acá les decía lo que les decía, excepcionalmente y bajo responsabilidad del interesado, los partes notariales y copias certificadas podrán ser presentados y tramitados por persona distinta al notario o sus dependientes. ¿Qué quiere decir esto? De que el notario puede autorizar a un tercero que presente el parte notarial o la copia certificada. Muy bien. Ahora, este tercero autorizado
también el notario lo debe ingresar en su sistema para que el registrador pueda cotejar de que esta persona efectivamente tiene legitimidad, tiene autorización para poder hacer la presentación respectiva. Hay muchas observaciones porque el notario lo ingresa mal. A ver, es sencillo nosotros pensar de que los dependientes del notario están bien ingresados, porque generalmente son trabajadores de la notaría. Pero digamos un tercero puede equivocar su número del DNI, puede equivocar su nombre, o por último puede ser de que lo haya estado ingresando y se colgó su sistema. El internet no es infalible, como bien sabemos. Muy bien. Lo que hace el registrador, lo observa y le dice: notario, tú no has autorizado a esta persona. Pues bien, tienes dos caminos: o lo autorizas, o si en verdad no es nadie y tú nunca lo autorizaste, pues no lo vas a autorizar y nunca se inscribe el título. ¿Okay? Bien. Sí. Sí, una consulta. El tercero puede ser el interesado, ¿verdad? Claro, sí. Y eso es facultad del notario en aceptar o no aceptar, indicar eso, o es... Sí, es facultad del notario. Aquí no hay deber del notario. Lo que sucede es de que lo ideal es que el notario sea el mismo el que tramite el título o su dependiente. Recuerda que acá nos dice algo particular: excepcionalmente. Es decir, es, digamos, la excepción a la regla. Conozco varias notarías que esta excepción lo hacen regla. Es decir, autorizan a terceros para la presentación de sus títulos. Pero también conozco notarías que se niegan a autorizar a un tercero. Dicen: yo solamente actúo a través de mi representante. Yo solamente actúo a través de mi dependiente. Yo solamente presento títulos de esa manera para asegurarme, para evitar cualquier falsificación. Claro, porque si es interesado, yo lo decía más por una cuestión de costos, ¿no? Porque el hecho de que lo presente el notario... Te cuesta un poco más. Mucho. Te cuesta un poco más, sí. Pero la diferencia no es mucha. Bueno, no te puedo decir de todos los datos de todas las notarías, pero de lo que tengo conocimiento no es mucho. Más si lo hace el usuario. ¿Sabes por qué lo hace? Porque a veces el usuario está apurado. Y por ejemplo, el presentante puede decir: mi presentante ya salió hoy día. Digamos, son las 2 de la tarde, mi presentante ya fue hoy día, ya va hasta mañana. Autorízame, yo quiero ingresar hoy día. Por esa situación más se da. También se da por lo otro, lo que tú mencionas, pero más de todo se da por eso. Ahí gana un día en la calificación, que para algunas personas es preciada. Bien. Esa situación se da en el registro. Entonces, tenemos esto fue regulado a través del decreto legislativo 1232, 26 de septiembre del 2015. Anteriormente, ahora, esta restricción de la rogatoria se da para todos los registros. Antes solamente se daba para el registro de predios y de mandatos y poderes. Es decir, para el registro de personas jurídicas no teníamos esta restricción. Ahora sí. ¿Qué quiere decir? Constitución de sociedades, modificación de estatuto, aumentos de capital. Todos este tipo de escrituras públicas también tienen esta restricción. Y ahora, si nos damos cuenta, no solamente dice partes notariales, también dice copias certificadas, expedidas por el notario. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el módulo de derecho notarial de las copias certificadas de las actas de juntas generales o de asambleas generales, en donde el notario no da fe del contenido del acuerdo, sino que da fe de que esa copia es efectivamente representación fiel de lo que obra en el libro de actas? Eso es lo que da fe el notario. Pues bien, al momento de dar fe de esa fidelidad, también debe ser ese documento presentado ante el registro por un dependiente del notario. Bien, y si no, también podrá tener la opción el notario de modo excepcional de nombrar a un tercero autorizado. Muy bien, esto también se da entonces en el registro de personas jurídicas. Recordemos cuáles son los actos que se pueden hacer, digamos, a través de una copia certificada de un acta. Pues los nombramientos de representantes, por ejemplo, nombramiento de gerente, otorgamiento de poder,
revocaciones de poder. Eso se puede hacer a través de copia certificada, que como hemos dicho, es un instrumento privado. Es un instrumento privado. Pero la ley, el artículo 2028, faculta a que pueda dar pie a una inscripción. Muy bien. Ya hemos mencionado que la solicitud debe contener la indicación de la naturaleza de los documentos usted presentados. Dentro del formulario, pues está, digamos, el ítem para ingresar los documentos. Ojo, a veces no lo pone. Y generalmente no se les va a denegar la solicitud de inscripción. Pero yo recomiendo que si son pocos documentos, lo pongan. ¿Por qué? Porque a veces sucede que un administrado dice, pero yo ya lo presenté, ¿por qué? ¿Por qué me dices que lo vuelva a presentar? ¿Cómo evitamos esa incertidumbre? Pues colocando qué es lo que estoy presentando en mi formulario. Muy bien. También se suele, digamos, enumerar los actos que voy a solicitar la inscripción, pero generalmente pones uno, no pones todos, aplicando el principio de rogatorio, que la rogatoria, la solicitud de inscripción se extiende a todos los actos que contiene el título. Muy bien. Digamos, eso es, digamos, facultativo. Si tú quieres que se inscriba todo lo que está en tu título, pues basta que pongas solo un acto y se va a inscribir todo en virtud del principio de rogatorio. Muy bien, el funcionario encargado del libro diario es el responsable de verificar que la solicitud de inscripción contenga los datos a que se refiere el párrafo anterior. Muy bien, ¿qué quiere decir? Tenemos un área de registro público llamada diario, que es distinta a mesa de partes. Y diario se encarga de, pues, verificar esta situación. Y también el diario se encarga de repartir el título. Ojo, no es que antes era un funcionario que lo hacía de modo manual y se prestaba para los títulos dirigidos. Ya saben, ya no les voy a mencionar quién a veces tenía un conocido en esta área de diario para dirigir el título al registrador, que era amigo de las partes involucradas, el presuntamente delincuente Rodolfo Orellana. Muy bien. Sin embargo, hoy en día lo hace una máquina. Y así, bueno, la máquina, pues, digamos, es más neutral, digamos, ¿no? Muy bien. Se acompaña, pues, el parte registral o notarial o el título en copia certificado de testimonio, lo que hemos mencionado. Muy bien. Testimonio, ¿en qué casos se va a permitir el ingreso de un testimonio? Por ejemplo, en las escrituras públicas que ya obren en el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación no emite partes, emite solo testimonios. Y en el testimonio, el Archivo General de la Nación designa a uno de sus dependientes o autoriza a un tercero para que tramite. Recuerden de que los que les mencionaba cuando veíamos el módulo de Derecho Notarial, hay notarios que ya están muertos, pero la escritura pública figura dentro de su archivo. Y el archivo notarial, como ya les he mencionado, muere el notario, en 2 años, ¿qué se hace? Se designa un notario que forma parte del mismo distrito notarial para que maneje el archivo y emita las partes. Pasan esos 2 años y ese archivo va al Archivo General de la Nación. Una odisea del Archivo General de la Nación, les cuento, ¿okay? Pero bien, espero que no pasemos por ello. Y algunos votan a las regiones, pero en provincias tomando las regiones. Claro, sí, también, pero generalmente todo va al archivo que tenemos en el Palacio de Justicia. Ahí lo encontramos. Y ellos, digamos, a veces ni saben lo que tienen, te cuento, ni saben lo que tienen. Hay un problema muy grande en el Archivo General de la Nación. Yo nunca he entrado al interior de este archivo. Si no quisiera entrar, me imagino el desorden que debe existir en esos momentos. Es un documento deteriorado, ¿no? Deteriorado, no, claro, pero generalmente los partes notariales, las escrituras públicas están bien conservadas, pero los documentos más deteriorados los vas a encontrar en el Archivo General de Girón Camaná. Ahí hay también un Archivo General de la Nación, pero esos documentos que son antes del siglo XX. Por ejemplo, te cuento que yo lo conozco porque en mi etapa universitaria hice un trabajo de historia del derecho y también fui a ver la Declaración de Independencia del Perú, que figura ahí. Ahí figura. El Tratado de Ancón también figura ahí.
Pero obviamente esos documentos no puedes sacar fotocopias, solamente te los exhiben, te los enseñan nada más. Y escaneo tampoco. No, bueno, no mucho menos el escaneo. Ah, ya, tú dices así, una foto, Sí, ¿no? también que hay un fondo de barra, a veces para algo. Lo que pasa es que se dice que eso maltrata el documento, digamos. Eso es lo que es su argumento. Pero bueno, yo no sé qué tanto una foto puede maltratar un documento, una foto sin flash, claramente. No sé qué tanto puede maltratar un documento. Pero bien, no soy perito en eso, así de que le vamos a dar la razón. Sí, ya que le querías decir. No, quería hacer una preguntita. Cuando uno hace, por ejemplo, una escritura pública en una notaría y, a ver, pongamos que se ha perdido la escritura pública y necesitáramos un documento nuevo, alguna vez me he encontrado con un notario que me ha dicho, bueno, copias no se da, tengo que hacer nuevamente la escritura pública. Y claro, el costo es nuevamente como si fuera una escritura No, un pública. nuevo traslado, dirás. Porque ellos tienen en su archivo notarial, tienen la escritura pública. Un nuevo traslado, sí, efectivamente, y te va a trasladar el costo. Que vendría a ser solamente una copia, ¿verdad? No es una copia. Si tú eres el interesado, obviamente está en el deber si tú pagas el derecho. Puedes hacer una copia certificada simple, o también puede ser, si tú quieres un traslado para el registrador, ahí sí vas a tener que optar por el parte. Digamos, pero si no, una copia, un testimonio te permite. Y eso está en el reglamento de la ley. Sí, claramente. La ley de notariado. Sí, de la ley 1049, la del decreto legislativo 1049. Ahora, pero ojo, si eres el interesado, si no eres interesado, el notario lo que está en la obligación es de exhibirte. No está en la obligación de darte una copia certificada, no lo dice ni el decreto legislativo ni ninguna ley especial. Si tú no eres indirectamente interesado, parte del acto que se ha delegado de escritura pública, el notario solamente te está en la obligación de exhibirte. Aunque eso no lo vas a encontrar en ninguna ley, ojo. Simplemente es producto del avance de la jurisprudencia. Es más, si el notario se niega, ya digamos el Poder Judicial ha establecido que puedes imponer una acción de habeas data, porque son documentos, eso forma parte de documentos públicos. Ya eso lo ha determinado la jurisprudencia del Poder Judicial. Eso lo tienen los notarios de pasada, inclusive ellos declaran. Claro que sí, claro que sí. Tienen número de cartas también tienen. Pero en No provincia pueden- funciona así, que en provincia uno va a pedirle al notario, o sea, una copia, porque es una copia simple y no, dicen, no, hay que hacer un nuevo documento de aquello que pasó. No, eso sí tiempo. no debería suceder definitivamente, porque lo debería tener en su archivo. Claro, debería ser así. Sí. Aquí en Lima sí, ¿no? Sí me he encontrado. Claro, sí, en Lima, bueno, generalmente son más, digamos, generalmente, porque he visto algunos casos que no son tan ordenados, pero sí tenemos esa situación. Muy bien. Y obviamente que todo el que hace función notarial debe tener estos archivos, porque ya les dijimos, hemos mencionado cuando vimos el modelo notarial que no solo el notario hace función notarial, él es el principal, obvio. ¿Quién más hace función notarial? El cónsul y el juez de paz. Muy bien, el juez de paz todavía mantiene esa función, pero anda, pregúntale al juez de paz si tiene archivos. Realmente no los tiene, realmente no los tiene. El cónsul sí suele manejarlos. Bien. Estamos entonces en los casos en que sí podemos permitir un testimonio. Muy bien. La solicitud de inscripción se formula por escrito en los formatos aprobados por la SUNAT. Y como les digo, ese formulario verde. Muy bien. Hoy en día ya se ha incorporado la solicitud electrónica, como también les comentaba. Ya se ha incorporado la solicitud electrónica. Muy bien. Y es a lo que apunta. Es a lo que se apunta. Que todo sea electrónico. Eso es a lo que se apunta en el futuro. ¿Por qué? Porque electrónicamente tenemos un respaldo mucho más fuerte. Hoy en día lo que se apunta es que todo figure en la nube. Entendemos que es nube, ¿verdad? Lo en internet, la base en internet. Ahí, digamos, salvo existe un cataclismo, va a figurar ahí. Va a figurar ahí. Porque yo no veo que, al menos a corto plazo, que se siga el internet. No veo. Para el archivo ya está almacenado sin tratar de ambiente, nada de eso. Claro, sería el ideal de que se pueda implementar en un futuro el archivo electrónico del notario también, que todo se escanee y ya, digamos, por ejemplo, te cuento que en registros públicos algunos títulos archivados ya son en digital.
Es decir, ya no tienes el tomo, el título que vas a verlo físicamente, ya te lo muestran en una computadora, los más modernos, evidentemente. Sin embargo, esto es progresivo, definitivamente. Va a pasar muchos años hasta que se pueda implementar, porque lamentablemente en nuestro país tenemos todavía la cultura del papelito manda. Tenemos esa cultura, lamentablemente. Muy bien. ¿Qué es el asiento de presentación? Bueno, ya se genera un asiento de presentación. ¿Qué quiere decir? El título. No estoy hablando del asiento registral, sino del asiento de presentación. Se extiende en el diario por riguroso orden de ingreso de cada título. Si ustedes ven en su título, cuando vean un título, van a ver de que no solamente está la hora y el minuto, también tenemos el segundo e incluso tenemos la décima de segundo. ¿Okay? Todo eso figura. ¿Por qué? Porque es importante. Ya lo habíamos dicho por qué. Muy bien. Claramente en la solicitud de inscripción se va a considerar la información que continúa. ¿Cuánto de vigencia tiene? El primer plazo que tenemos es de 35 días hábiles. Es el plazo ordinario. Un título ordinariamente tiene de vigencia 35 días hábiles. Muy bien. Dentro de los 7 primeros días, el registrador procederá a la inscripción o formulará las observaciones, tachas y liquidaciones a los títulos. Muy bien. Si se observa el título, se genera una prórroga automática, una prórroga de 25 días adicionales. Es decir, ahora el título, su duración, cuando hay observación, es de 60 días. Bien. Ahora, los últimos 5 días solamente podrán ser utilizados para extender el asiento de inscripción respectivo. Es decir, acá es lo que les estaba informando. Si el título es observado, liquidado o también se pide un informe catastral, se prorroga automáticamente por 25 días hábiles adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden de que si yo voy a pedir una inmatriculación, ineludiblemente el registrador remite ese título al área de catastro. ¿Para qué? Para determinar si no existe dentro de esa misma área otro predio que figure dentro de esa área. ¿Ok? Bien, entonces cuando se le pide al área de catastro que nos determine si existe una posible superposición o no, ya existe una prórroga automática. Ojo, no hay observación. El título se remite al área de catastro, que son cosas distintas. Ahora, ¿puede haber una prórroga adicional? Sí, pero son casos excepcionales. Sí puede haber. Una vez que finalicen esos primeros 60 días, si tiene observación o liquidación, ya hemos dicho, se prorroga automáticamente 25 días más. Pero, si es que yo deseo una prórroga adicional, ¿puedo solicitarla? Sí, y eso ya lo resuelve el gerente registral, ahora llamado unidad registral, o el gerente de área. Muy bien, ya queda a su criterio. A ver, como un posible caso que yo sí considero que ameritaría una solicitud de prórroga. Dos partes judiciales. ¿Qué es lo que sucede? Me presentan un parte judicial al registrador. Muy bien, el registrador, como hemos dicho cuando vimos el principio de legalidad, puede solicitar aclaraciones. El registrador oficia y solicita una aclaración al juez. Muy bien. Ahí pues tenemos el título, ya emito como registrador la observación. ¿Cuál es el plazo ahora? 60 días, ¿verdad? 60 días en total. A veces los jueces no responden dentro de ese plazo. Y déjenme decirles que por lo general ese plazo termina y el juez no ha respondido. ¿Qué tenemos en esos casos entonces? Se podría solicitar una prórroga adicional de 60 días. Pero ojo, eso queda a criterio del gerente del área o del gerente registral, según sea el caso. Bien, no es de que digamos yo lo solicito y tiene que darme. No, ya queda a criterio de dicho funcionario. Muy bien. Ahora, si se interpone un recurso de apelación contra la observación, tacho o liquidación, pues esto se prorroga ya atendiendo a los plazos que dispone
el reglamento general para la resolución de los títulos apelados. El plazo es de 30 días útiles, pero el tribunal registral puede solicitar prórrogas también, porque el tribunal registral también adolece del exceso de carga. Tienen más días, sí, pero también adolecen de ese defecto. Pueden solicitar prórroga de hasta 30 días adicionales, útiles. Muy bien. Entonces tenemos esta situación respecto a los títulos dentro del tribunal, dentro de la apelación, se prorroga. Muy bien, sigue vigente el título. Muy bien. A ver, a todo esto, ¿qué entendemos por título? Según nuestro reglamento general de los registros públicos. Entendemos por título al documentos en que se fundamenta inmediata y directamente el derecho o acto inscribible y que por sí solos acrediten fehacientemente e indubitablemente su existencia. Claramente el título, tenemos la escritura pública, tenemos una resolución judicial, tenemos una resolución administrativa. Muy bien. Forman parte del documento, forman parte del título, perdón, los documentos que no fundamentan de manera inmediata y directa la inscripción, pero que de manera complementaria coadyuvan a que ésta se realice. Es decir, también forman parte del título los documentos coadyuvantes, que también sumen y faciliten la inscripción registral. Por ejemplo, en un caso digamos de subdivisión, el plano. ¿Cuál es el documento principal? El título, digamos el documento de donde manda la subdivisión, la resolución municipal. Claramente. ¿Cuál es el documento coadyuvante? Pues los planos. ¿Okay? Tenemos esa situación. Muy bien. Igual en las inmatriculaciones. ¿Cuál es el documento, el título material? Pues tenemos la escritura pública o la resolución judicial. ¿Cuál es el documento coadyuvante? También los planos. ¿Okay? Tenemos esa situación respecto al contenido de un título. Muy bien, vamos avanzando. Calificación registral tiene que ver con lo que hemos mencionado respecto al principio de legalidad. Cuando el registrador califica, pues el registrador va a verificar, va a hacer un control de legalidad. Es un control de legalidad. Es decir, verifica lo que hemos mencionado, la capacidad de los otorgantes, verifica la competencia del funcionario, verifica también la legalidad o validez del acto jurídico o contrato. Todo eso forma parte de la calificación registral, que es autónoma, es un acto de responsabilidad, es personal e indelegable y es obligatorio. A ver, eso es un clásico que el registrador asume la responsabilidad. El asistente registral no cuenta con dicha responsabilidad. Muy bien, el responsable es el registrador público. Muy bien. Aspecto de la calificación. Muy bien. El registro no crea derechos, recibe títulos. ¿Qué quiere decir? El registro no genera los documentos para la inscripción. El registro los recibe, los recepciona. Muy bien. Obviamente acá también tenemos las garantías del procedimiento administrativo. ¿Qué quiere decir? No hay libertad de prueba. ¿Qué quiere decir? No me puedes presentar cualquier documento. El reglamento ya menciona cuáles son los documentos a presentar. ¿Tú puedes presentar un documento distinto? Sí, pero ese documento calificará como coadyuvante, nada más. No puedes dejar de presentar el documento principal que te exige el reglamento. Por ejemplo, en una compraventa, claramente la escritura pública del acto de compraventa. Presentar un documento adicional no cabe. Por ejemplo, también para hacer un acto en el registro de personas jurídicas, para acreditar la convocatoria, tú lo que presentas es una declaración jurada de convocatoria. No cabe presentar el cargo de la convocatoria. No cabe presentar ello. Ya el reglamento te ha dicho qué es lo que hay que presentar. Muy bien. No hay impulso oficioso. ¿Qué quiere decir? No vamos a ver que el registrador de oficio impulse el proceso. No vamos a ver esa situación. Los procesos son a impulso de parte. Muy bien.
No hay citación a los afectados. Ojo, no hay citación a los afectados. Es decir, no cabe porque también me han comentado estos algunos administrados, el registro público debería hacer una investigación para ver si este acto es lícito o no antes de inscribirlo. Bueno, sería muy bonito en realidad que se realizara esa situación, pero bajo como está el sistema actualmente no procede dicha figura. No hay citación a los afectados. Muy bien. No hay motivación de la inscripción. ¿Qué quiere decir? Cuando yo extiendo, recuerden, el asiento registral es un acto administrativo. ¿Okay? El asiento registral vale como un acto administrativo. Pero yo no pongo, dentro del asiento registral, yo no pongo los considerandos porque se procede a realizar, extender dicho asiento. Situación distinta cuando observo. Ahí sí, yo tengo que poner la motivación por la cual estoy observando. Bien, para que el usuario pues manifieste lo que tenga que manifestar. Muy bien. En realidad esto es por un criterio de que el asiento registral solo figura un extracto. Solo figura un extracto del título archivado. Muy bien. Ahora, en algunos casos sí sería conveniente que se ponga esa motivación, porque a veces, digamos, en el Poder Judicial hacen la acción de nulidad de asiento registral y no saben por qué el registrador inscribió. Como les digo, los jueces por lo general no saben derecho registral, salvo honrosas excepciones. El juez no conoce el derecho registral. Muy bien. Ahora, como les decía, una de las situaciones es algunas cuestiones que tener en cuenta en la calificación es la proinscripción. ¿Qué quiere decir? El registrador facilita la inscripción. El criterio que adopta el registrador debe estar destinado a permitir la inscripción del acto, no la observación. El registrador debe preferir el criterio mediante el cual se inscribe el acto. Muy bien. Ojo, estoy hablando del criterio, porque si la ley es expresa, pues ahí no cabe ninguna interpretación. Recuerden, no se puede interpretarlo, claro, ya les he mencionado eso en una ocasión. Se interpreta lo ambiguo, lo confuso. Muy bien. Claramente hay un ámbito limitado para la calificación. Es, digamos, lo que les decía, el derecho registral es excesivamente formal y formalista. Y eso, pues, es una situación propia de la seguridad jurídica. No hay, digamos, una calificación que se pueda hacer sobre una variedad de documentos sin ninguna limitación. Muy bien, los documentos tienen que ser fehacientes, tienen que probar fehacientemente el acto. Muy bien, el acto principal. Prueba relativa de otras cuestiones. Por ejemplo, digamos, hay una prueba relativa. El ejemplo que les mencionaba, ¿cómo se acredita la convocatoria a una asamblea general? A través de una declaración jurada. ¿Eso acaso es prueba fehaciente que se realizó la convocatoria? No, definitivamente no. Y esa es una crítica que se le hace al registro de personas jurídicas. Pero digamos, ¿qué es lo que se hacía antes? Se presentaban los cargos. Se presentaba, para ver el quórum, se presentaban copias del libro padrón. Es decir, los títulos de asamblea general. Si se trata de una asociación de 10, 15 asociados, se entiende fácilmente, qué fácil. Pero imagínense que se trata de una asociación de 300, 400 asociados. Esos títulos eran de este tamaño, porque te presentaban el libro padrón de todos los asociados. Te presentaban todos los cargos de la convocatoria. Antiguamente, claro, cuando no existía esta simplificación administrativa. Bien, pero hoy en día el documento que acredita la convocatoria y el quórum en asambleas generales es la declaración jurada. Bien, y esa declaración jurada claramente la tenemos, como relativa, como prueba relativa, porque no me consta. Recientemente al registrador no le consta que se ha realizado esta convocatoria a una asamblea general. Muy bien. Claramente, recordemos de que este procedimiento registral no deja de ser un procedimiento administrativo. Tenemos los criterios de simplicidad, que quiere decir de que se busca que el acceso al registro sea dentro de las cuestiones más simples posibles, sin dejar de lado, como he mencionado, la seguridad jurídica y el formalismo.
Celeridad, claro que sí, eso es lo que más requieren los usuarios, y de verdad la mayoría de quejas que sufre el registro no son por los criterios que asumen los registradores, son por las demoras. Esa es, digamos, la mayor presencia de quejas hoy en día, la demora en los trámites. Bien, yo comprendo la visión del administrado, pero muchas veces el administrado no comprende también que el funcionario registral tiene una carga bastante elevada y pide sí o sí que salgan en los 7 días. Bien, se comprende, están en su derecho, nunca he dicho que no, pero también se solicita esa comprensión al respecto, que a veces existe una carga bastante elevada. En estas fechas ha bajado un poco, ya sabemos por qué, por las fiestas de fin de año, pero por lo general hay una carga bastante elevada en el registro. Y pues a veces es muy difícil cumplir el plazo de 7 días, es muy difícil. Pero, sin embargo, están en su derecho, por supuesto. Los administrados están en su derecho y esas son las cuestiones por las que se suelen quejar. Eficiencia, ¿qué más está decirlo? ¿No? Se exige siempre una eficiencia en la calificación. Y muchas veces, justamente por esa carga, es que se suelen a veces cometer errores. No se justifican, por cierto. Nunca he dicho que se justifique un error por la excesiva carga. Pero eso es, digamos, se puede decir que es una de las razones por las que se sufre en ese punto. Y Registros Públicos en ese punto es una de las entidades que trata de cumplir, porque ustedes van al Poder Judicial y se exceden del plazo, ¿qué les dicen? Regresa nada más, ¿verdad? No te dan un día en específico, te dicen regresa. Muy bien, ya hemos dicho, existen 2 órganos, vamos, esto ya lo hemos visto, el registrador público, que es la primera instancia, y el tribunal registral, muy bien, que es la segunda y última instancia registral, muy bien. Ya hemos mencionado cuáles son los puntos que se califican dentro de la legalidad de los documentos administrativos, y eso ya lo habíamos mencionado la semana anterior, muy bien. Se califica la competencia, se califica la formalidad del documento, la compatibilidad entre el título y la partida registral, se califica si el funcionario solicita la inscripción de un acto no inscribible, en estos casos debe rechazarse la inscripción. Por ejemplo, muchas veces vienen documentos de SUNAT que dice, bueno, a través de sus ejecutores coactivos, pretenden embargar digamos, las acciones de un accionista, para la redundancia. Ese documento, pues definitivamente no va a poder entrar al registro público porque todo lo que tenga que ver con acciones de una sociedad anónima es un acto no inscribible, por ejemplo, digamos. Ahí eso sí califica el registrador. No se califica el fundamento de ecuación a la ley del contenido de la resolución. Ahí sí el funcionario administrativo tendrá responsabilidad por lo que emite. Esa es otra situación. Muy bien. Claramente ya les mencionaba de que existe una función jurisdiccional, que el registrador no puede ignorar las órdenes del juez. Lo que puede pedir es una aclaración, nada más. Aclárame. Digamos, dentro de esa aclaración yo puedo decirle, aquí hay algo que no se ajusta al derecho. Aclara. Aclara. Puede darse esos casos. Muy bien. Esto es lo que ya hemos visto. Definitivamente, el Pleno del Tribunal Registral nos dijo que nos confirmó el criterio del artículo 2011 del Código Civil y nos dijo claramente lo que les mencionaba en la sesión anterior. Si en respuesta a ello el juez reitera el mandato de anotación o inscripción, pues se inscribe. Ya no se puede volver a observar. Muy bien. Y con este cuadrito ya terminamos. ¿Sí? Ya estamos terminando ya. A ver, este es el cuadro que resume rápidamente el trámite del procedimiento registral. Muy bien. Tenemos que en la calificación registral ingresa el título. Esta calificación puede ser positiva o negativa. Si es positiva y se han pagado el íntegro de derechos registrales, procedo a inscribir. Si es positiva pero falta pagar, se procede a la liquidación. Es decir, te consignan una esquela de liquidación, cuánto es el monto que debes pagar para efectos que proceda la inscripción del título. Muy bien.
Eso es respecto a la calificación positiva. Ojo, esto debe quedar claro también que cuando se hace no está permitida las observaciones, digamos, sucesivas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un documento, yo debo en primer lugar observar todos los defectos que tenga este documento. Es decir, yo no puedo observar primero esta cosa, después esta cosa, después esta cosa. Yo no puedo observar primero la primera hoja, después un defecto de la segunda hoja, después un defecto de la tercera hoja. No, las observaciones son simultáneas. En la primera esquela deben darse. Muy bien. Pueden darse otras observaciones en otra esquela, en principio no. Pero si el registrador lo realiza, podrá hacerlo bajo responsabilidad. ¿Me entienden cuando digo bajo responsabilidad? Claro. El registrador tendrá que acogerse a la responsabilidad administrativa que eso conlleva. Muy bien. Ahora, una vez que se liquida, tampoco el registrador va a poder generar una observación distinta. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Liquido. Y a la hora de hacer el asiento me doy cuenta, ah caramba, faltaba esto. Y procedo a la observación. Eso no procede. Y si el registrador lo hace, también está sujeto a responsabilidad. Muy bien. De otro lado, ¿cuándo sí se va a permitir esa situación? Se puede emitir una observación nueva que no fue calificada por primera oportunidad si lo ve el título otro registrador. Puede suceder, ¿verdad? Por ejemplo, el título me llega a mí, digamos, hoy día, y yo salgo de vacaciones la próxima semana, imaginemos. Bueno, fue. Ya no estoy yo. Lo ve el reingreso a otro registrador. Entonces, este registrador, si es que la norma expresamente dispone que debe presentarse un documento que no se ha presentado en primer lugar, ahí sí podrá observar. Esa limitación la tenemos en cuanto a las observaciones registradas. Muy bien. Ahora, la calificación registral puede ser negativa. Y cuando estamos ante un defecto subsanable, pues ya le hemos mencionado que puede ser motivo de una observación o puede ser que se derive al catastro. Es decir, de que se deriva al catastro por 25 días adicionales se prorroga para que el catastro emita su opinión. Muy bien. Ahora, ya hemos mencionado las limitaciones en cuanto a las observaciones. El defecto subsanable, como su nombre lo dice, es que el procedimiento registral puede continuar. Es decir, falta un documento. Es decir, hay un defecto, pero puede ser subsanado. ¿Hay defectos insubsanables? Sí. Y estos defectos insubsanables generan una tacha llamada sustantiva. En primer lugar, ¿qué es una tacha sustantiva? Pues digamos, por ejemplo, en el registro de personas jurídicas, un acta de asamblea general sin convocatoria. Eso es tacha. No puede subsanarse, eso es nulo. Muy bien. Otro ejemplo. Digamos, el ejemplo que estábamos mencionando ayer, una compra-venta sobre un mismo bien. Digamos, eso es insubsanable, hay obstáculo dentro de la partida registral. Eso es tacha. Muy bien. Otro ejemplo, lo que les mencionaba, la transferencia de acciones. Eso es un acto no inscribible. Eso es tacha sustantiva. Otro ejemplo, que se presente un documento de un predio, acá en Lima, de un predio que ahora en el registro del Callao. Eso es insubsanable, tienen que presentarlo ya. Tacha sustantiva. Tenemos también la tacha por falsedad documentaria. Claramente, si es que detectamos una falsedad, inmediatamente se procede a la tacha. Si se detecta una falsedad en la calificación de un título, se procede a la tacha, se finaliza el procedimiento registral. Tacha por desistimiento, claramente lo que les decía. Si alguien se desiste de manera total de la rogatoria, pues finaliza el procedimiento registral y se extiende la tacha por desistimiento. Tacha por vencimiento. La tacha por vencimiento es de que si finalizan todos los 60 días del procedimiento, digamos,
caducó el proceso. Entonces tenemos una tacha por caducidad. ¿Qué quiere decir? No se subsanó en su debido momento. Y tenemos la tacha especial, que fue incorporada recientemente en la legislación. ¿Cuál es la tacha especial? Si me presentan copias simples. ¿Qué quiere decir? Si me presentan un documento en copia simple, un instrumento privado, digamos que no esté, un instrumento privado que no esté, digamos, su presentación, su viabilidad para acceder al registro autorizada por norma, recuerden lo que decíamos respecto a la titulación auténtica, pues este documento se tachará, este procedimiento registral se tacha, pero solamente va a ser viable si en 3 días de haberse presentado el registrador lo detecta. De lo contrario, no se podrá tachar de ese modo. Tendrá que tacharse, tendrá que observarse y calificarse el contenido de esas copias simples. ¿Okay? Supeditado obviamente a que presenten la respectiva escritura pública, pero ya hay que calificarlo. Solamente se emitirá una observación. Muy bien. Otro supuesto de tacha especial. Cuando yo solicite una independización y no cuente con planos. Ahí pues el registrador puede tachar porque no hay los documentos que generen una base gráfica respecto a la independización. ¿Qué es independización? Ya lo vamos a ver con Carmen cuando veamos el registro de predios. ¿Ok? Por lo pronto ya veo algunos ojitos cerrados, propio de la hora, así que por hoy vamos a concluir. Así, y con esto pues también permítanme desearles un feliz año, todos los éxitos, por favor moderadamente, que también a los que me siguen por el virtual, de modo virtual, también un feliz año. Nos vemos ya el próximo año, específicamente el miércoles 3. Por hoy, gracias.